con el único propósito del hombre. Y esta mañana le pedimos que este tema, esta predicación, todo lo que aquí se diga, sea con el único propósito de alabarte y de que tu palabra llegue a nuestros corazones y produzca en cada uno de nosotros un cambio conforme a lo que tú tienes lo que quieres para nuestras vidas. Te pedimos que día a día crezcamos en espiritualidad, en consagración y podamos ser más como lo perfecto. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por todos tus cuidados. Por Cristo Jesús. Amén. Para este personaje, contamos un poco de él en la Biblia. Vamos a estar viendo algunos pasajes donde se menciona, pero lo importante de este personaje, por lo que queremos hacer resaltar esta mañana, que debemos de comprender muy bien, es que es una persona que tenía una meta, que tenía un propósito para su vida. Y su meta, el propósito de su vida, era caminar con Dios. Y esta mañana me gustaría hacerles a ustedes también esta misma pregunta: ¿cuál es su meta o su objetivo en la vida? Muchas veces nosotros nos trazamos en metas a corto, mediano y largo plazo. A veces metas de algo sencillo, cosas así, pasos como hasta bajar de peso, a lo mejor conseguir otro trabajo, tal vez remodelar la casa. Pero no, vemos que fue un personaje que se trazó una meta a largo plazo, y esa meta la mantuvo, propuso en su corazón mantener ese objetivo que fue caminar con Dios, y este objetivo lo hizo durante 300 años. Vamos a ver nuestras Biblias en otro de los pasajes que vamos a estar estudiando. Vamos a estudiar 3 pasajes principalmente. El primero, Génesis 5, del 21 al 24, que acabamos de leer. Vamos a ver ahora en Judas, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Este es otro de los pasajes que nos hablan un poco acerca de la vida de Enoch. Estos 3 pasajes, cada uno nos va a revelar aspectos diferentes de este personaje. El primero nos sitúa en el contexto en el que este personaje vivió y lo que hizo. Este segundo pasaje, en Judas, capítulo 1, versículo del 14 al 15. Vamos a leer todos juntos. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: de estos también profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas llaves para hacer juicio contra todos y dejar conflictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho limpiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bien, este es el primer pasaje de Génesis, nos dice quién es Enoch. Este segundo pasaje nos habla acerca de la sociedad en la que vivía Enoch, una sociedad impía, una sociedad donde la gente no seguía a Dios, la gente no lo buscaba y por lo tanto iban a ser juzgados. Vamos a leer un tercer pasaje que también nos habla acerca de Enoch, y ese también vamos más adelante a concluir, que es la vez más importante. Vamos a ver nuestras Biblias ahora en Hebreos 11. Vamos a ver nuestras Biblias en Hebreos 11. Y ahora vamos a leer los versículos del 5 al 6. Bien, Hebreos 11, versículos del 5 al 6. Vamos a ver los 2 puntos, amén. Dice la palabra de Dios: por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él se acerque a Dios, crea que hay, y que es galardonador de los que le buscan. Bien, entonces, palabra, este último pasaje, texto bíblico, nos habla acerca de cómo fue que Enoch pudo caminar con Dios durante 300 años. Entonces, esos 3 pasajes vamos a estarlos meditando, vamos a estarlos estudiando. Como decíamos, sabemos que Enoch vino de la descendencia de Seth, viene a ser uno de los primeros patriarcas que encontramos en la Biblia. De hecho, pues también pasa que tenemos que leer Génesis, tiene la descendencia genealógica, y entre ellos pues vemos a Seth y encontramos que Seth después de Adán,
encontramos a Enoch. Y encontramos este hecho, que resulta plasmado en la Biblia, que Enoch, después de que engendró a Matusalén, o sea, no fue desde que nació, sino hasta que tenía 65 años, algo pasó en su vida, algún suceso debió haber ocurrido, no sabemos cuál, que después de ahí empezó a caminar con Dios. Pero a veces decimos, queremos caminar con Dios, pero ¿qué significa caminar con Dios? ¿O qué debo de hacer para caminar con Dios? Lo primero que esto significa es que Enoch se deleitaba de estar con Dios, se deleitaba de estar en sus caminos. Es una persona que estaba contenta, estaba satisfecha y que deseaba estar en la presencia de Dios para hacer su voluntad. Porque es indudable que si nosotros no estamos contentos con alguien, no estamos a lo mejor a gusto, nos sentimos incómodos, o que a una persona que nos resulta desagradable, incómoda, no vamos a estar junto a ella, no vamos a estar mucho tiempo junto con su compañía, porque obviamente pues, no busca sentirse a gusto, no busca sentirse contento. Si estamos con una persona que no nos produce eso, pues nos vamos a alejar. Todo lo contrario le pasaba a Enoch. Enoch se deleitaba, se gozaba y sentía el gozo de estar con Dios. Tal es así que vemos que Enoch caminó con Dios durante 300 años. Una persona que durante este periodo de tiempo hizo la voluntad de Dios, estuvo en sus caminos y él se deleitaba, él se gozaba de poderlo hacer. También tenemos que ser conscientes que no fue que Dios caminó con Enoch, sino que fue Enoch el que caminó con Dios. Fue una decisión de Enoch caminar con Dios, mas sin embargo nosotros sabemos que nuestra relación con Dios es siempre Dios el que toma la iniciativa. Dios es el que nos atrae y nos invita, y es nuestra decisión de cada uno saber qué camino tomar. Y que deleitarnos en las cosas del mundo, en buscar gozo en las otras cosas que nos da Dios, o seguir a Dios y andar en sus caminos. Dice el Salmo 65:4: Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y asimismo dice en 1 Juan 4:19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces vemos como siempre en esta relación Dios nos busca a nosotros, pero es nuestra decisión, es parte de nuestro libre albedrío decidir qué vamos a hacer nosotros, si vamos a seguir a Él o si nosotros vamos a andar por el camino del mundo, por nuestros propios deseos, por nuestra propia creencia. Entonces vemos que Enoch voluntariamente tomó la decisión de vivir apegado a Dios, caminando junto a Él, mantuvo ese compromiso durante 300 años. Es obvio, o sea, por lo que vemos, que Él se deleitaba en Dios, que Él no se aburría de Dios, o se sentía intimidado de estar en su presencia. Para Él era un deleite vivir delante de Dios, y vivió lo que muchos, Él estaba viviendo lo que años después la Biblia escribiría en el Salmo 16:11, que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tus diestras para siempre. Salmo 16:11. Este versículo es muy hermoso porque nos habla acerca de algo que muy probablemente experimentó Enoch. Él experimentó plenitud de gozo, él experimentó delicias de estar a su diestra, deleite. Entonces vemos cómo esta relación de estar con Dios es lo que nos debe producir a nosotros como cristianos, y el gozo de ser cristianos es precisamente derramado por la misma presencia de Dios. El gozo de estar con Dios nos da esta plenitud de gozo, nos da sentir las delicias a su diestra. Entonces, por consiguiente, nos damos cuenta de que ningún hombre que va a caminar con Dios, al menos que Dios venga a ser el objetivo primario de su deleite, que debemos de sentirnos atraídos hacia Él. Vamos a hacer otra lectura bíblica. Si pudiéramos abrir nuestras Biblias en el Salmo 36. Vamos a leer los versículos del 7 al 8. Salmo 36. Vamos a leer los
versículos del 7 al 8. Dice la palabra de Dios: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la dulzura de tu casa, y tú los arrebatarás del torrente de tus delicias. Aquí nos habla no acerca de algo de delicias, sino nos habla de un torrente, de un diluvio, de un manantial de delicias, de estar que nunca termina, de estar en la presencia de Dios. Aquí, cuando David escribió esto, él consideraba que en Dios encontramos este manantial de vida, en donde vemos la luz. Entonces nos damos cuenta de que este es uno de los consecuencias de andar con Dios. Vivir una vida de gozo, una vida de abundancia, una vida, como aquí dicen, completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los arrebatarás en el torrente de tus delicias. Esta es una de las garantías de que estamos en Dios, que vivimos esta vida de gozo, de alegría. De hecho, también el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Una vez que también nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu, en medida que nosotros dejamos que Él obre en nuestras vidas. Y uno de los frutos del Espíritu es precisamente el gozo. De hecho, el segundo es amor y el segundo es gozo. Esto se produce porque vivimos una vida gozosa, de saber que no estamos solos, de saber que tenemos una garantía que es la vida eterna, que nunca está, que Jesús está con nosotros. Llevamos vidas ahora sí, que llevan su paz, llevan esta alegría, de saber que Dios nos ampara. Entonces, veíamos como primer punto qué fue lo que hizo Enoc, que fue caminar con Dios. Como segundo punto vamos a ver cuál es el camino de Dios. Es decir, sabemos que Enoc caminó con Dios, pero para caminar con Dios debemos de saber qué camino debemos de seguir. Cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, no solo resalta el hecho de que Enoc se dedicaba a la compañía de Dios, como ya lo comentamos, sino que Enoc estaba determinado a andar por el camino que Dios había trazado. No podemos decir que caminamos con Dios si no vamos también por sus caminos. Es imposible caminar con alguien mucho tiempo, al menos que se pongan de acuerdo sobre el camino que van a andar y la meta a la que se quiere llegar. Y esto aplica en todas las circunstancias. Tenemos un trabajo, probablemente podamos tener ese trabajo un tiempo, pero si cada quien, si el dueño o si el empleado tiene diferentes metas, muy probablemente ya no dure mucho tiempo en ese trabajo. Igual pasa con el matrimonio. Si ambos no tienen la misma meta, los mismos objetivos, probablemente ese matrimonio no vaya bien, o un noviazgo. Si no tienen los mismos objetivos, las mismas metas, también es muy probable que ese noviazgo no dure. Lo mismo pasaba con Enoc. Él caminó con Dios, pero él pudo caminar con Dios durante 300 años porque él quería caminar ese camino. Tenía las mismas metas que Dios había trazado para su vida. Dice la palabra de Dios en Amós 3:3: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Se refiere precisamente a esto. Caminar con Dios es andar en sus caminos, y esto significa estar de acuerdo con Dios, hacer su voluntad. De tal manera que si la Biblia dice que quien no caminó con Dios, es también obvio que no se deleitaba en Dios y que también tenía la firme resolución de andar en sus caminos. Aquí hay una cuestión muy importante. No sabemos en ese punto de la Biblia, de la historia, qué tanto conocimiento tenía Enoc acerca de la palabra de Dios, porque en ese momento pues, no había una Biblia como tal. Qué tanto conocimiento tenía acerca de cuál era la voluntad de Dios. Pero sí podemos estar completamente seguros de que Enoc conoció la voluntad de Dios revelada en su vida y que vivió bajo esa voluntad durante 300 años. Dios se le reveló su voluntad y fue la forma en la que Enoc pudo estar con Dios, caminar en sus caminos durante este periodo de tiempo. También encontramos la palabra de Dios en Isaías 56, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice
palabra. Entonces, vemos que no, que entendió que debía caminar y hacer la voluntad de Dios. Nosotros en la actualidad, pues contamos con la Biblia, contamos con la palabra de Dios. Y sabemos que ahí viene escrita, viene plasmada la voluntad de Dios. Viene plasmado cuál es el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros y por el cual debemos de andar. Vamos a hacer otra lectura bíblica que nos habla muy a fondo acerca de qué pasa cuando nosotros andamos en la palabra de Dios, andamos en sus caminos. Si pudiéramos abrir nuestras Biblias en Juan 14. Vamos a leer los versículos del 23 al 24. Juan 14, versículos del 23 al 24. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bien, en el capítulo que sigue, en Juan 15:14, también hace alusión a esto, y continúa diciendo: vosotros sois mis amigos, que hacéis lo que yo os mando. Aquí nos habla, nosotros conocemos la voluntad de Dios porque viene plasmada en la Biblia. Ahí nos dice exactamente y de manera muy exacta lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no le agrada a Dios? Y el mismo Jesús dice que si la amamos, guardaremos su palabra. Y por consiguiente, seremos amados por el Padre y Él vendrá a nosotros. Y más aún, en el versículo 15, que también leímos ahora, que acabamos de leer, nos llama como sus amigos, porque estamos haciendo su voluntad, estamos haciendo lo que le agrada. Entonces podemos concluir, podemos decir que Enoc era amigo de Dios, que no se dedicaba a andar con Dios, y no solamente eso, andaba en su camino, el camino que Dios había trazado para él. Esto lo hizo hace 300 años y algo que a Enoc le producía un gozo, torrente de delicias, esta palabra de Dios. Entonces vemos cómo, en el primer punto, Enoc caminó con Dios, Enoc caminó en el camino de Dios. Y el tercer punto que vamos a estar meditando es que él tuvo una vida consagrada. Enoc caminó con Dios e hizo todo lo posible por llevar una vida que agradara a Dios y evitaba hacer cualquier cosa que lo pudiera dejar de él por 300 años. Como decíamos, vamos a caminar con una persona, debemos tener los mismos intereses, las mismas metas, los mismos objetivos, si no es algo muy difícil, algo muy complicado. Para caminar con alguien, con deleite, por mucho tiempo, debemos de compartir esos intereses. Todo este tiempo, seguramente, él tuvo que luchar con todo lo externo a lo que había. Sabemos que no, pues vivió una época en la que había pecado, en la que la gente no buscaba a Dios, en la que la sociedad estaba corrupta y que había mucha maldad. Muy probablemente no tuvo que luchar contra todo esto, tuvo que también luchar contra cualquier deleite del mundo que fuera contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, él se mantuvo firme porque sabía en su corazón y él sabía como algo muy importante que no existía nada en el mundo que fuera tan placentero, que fuera tan extraordinario, que fuera tan maravilloso para alejarse de su relación con Dios. Porque sabía que su relación con Dios en ese momento que caminaba con él para él era lo más importante en su vida. Era su prioridad, su primer objetivo, su meta más importante. No existía nada en el mundo, cualquier otra cosa que fuera más importante que su relación con Dios. Eso es algo muy interesante porque, no sé ustedes, pero a mí me pasaba mucho de que tendría a idealizar mucho a los personajes bíblicos. Escuchaba la historia de Daniel, escuchaba a Jonás, historia de Moisés, de Abraham, y muchas veces como que yo tendría que idealizar a las personas de que, por ejemplo, en el caso de Abraham, que tuvo por fe, en el caso de Daniel, que también por confianza en Dios, uno piensa que son personas a veces tan casi perfectas, que no tienen pecado,
que también tenían tentaciones, que también tenían depresión, sentían miedo, inseguridad, pero que tuvieron algo en común. Todos estos personajes bíblicos confiaban en Dios, en un Dios perfecto y un Dios extraordinario. Y a pesar de que nosotros tenemos a veces miedos, problemas, tentaciones, confiamos en un Dios que sí es perfecto y que Él nos sustenta, Él nos cuida y Él nos da la oportunidad para poder seguir, poder andar en su camino. Dice John Owen: todo pecado es fruto de estar cansado de Dios. Esta frase es interesante, voy a repetirla, dice: todo pecado es fruto de estar cansado de Dios. Cada vez que pecamos, es probablemente que estamos cansados de Dios. Tomamos la decisión de no ir por un camino, porque tomamos la decisión de ir por un camino que nos está alejando poco a poco de Dios, de su voluntad. Pero eso solo es posible y nos estamos cansando de Él. Pero vemos cómo Enoc no se cansó de Dios, sino al contrario, Él se mantuvo firme en su camino, mantuvo el compromiso de cultivar la amistad con Dios, y este fue el motor de su existencia, fue el combustible, la energía que lo mantuvo para estar con Él durante este periodo de 300 años. Lo que movía la existencia de Enoc era su amistad con Dios. Como decíamos, siendo el combustible de su existencia. Hay otra frase de Piper que dice: lo que hace que la vida valga la pena es contar con un objetivo lo suficientemente grande, algo que nos cautive la emoción y comprometa nuestra lealtad. Esto es lo que tiene el cristiano de forma que no lo tiene ningún hombre. ¿Qué meta puede ser más elevada, más exaltada y cautivadora que la de conocer a Dios? ¿Cómo termina? ¿Qué meta puede ser más elevada, más exaltada y más cautivadora que la de conocer a Dios? Entonces nosotros decíamos al principio que Enoc tenía una meta que tenía muy clara, era seguir a Dios, estar en sus caminos. Y para el cristiano esta debía ser también nuestra meta, estar en el camino de Dios. Porque como dice ahorita esta frase de Bob Piper, no hay meta que pueda ser más elevada, más exaltada y más cautivadora que la de conocer a Dios. Se podría pensar que la vida de Enoc no fue fácil. No, a veces uno piensa, bueno, en la época de Enoc, pues a lo mejor no pudo pasar por tentaciones, por tantas pruebas. Simplemente no había televisión, no había internet, no había Facebook, no había presiones actuales como las que tenemos ahora. Uno pensaría, porque no tuvo todas esas tentaciones, no tuvo todo eso, pues no tuvo más fácil caminar con Dios. Pero, sin embargo, sabemos que no vivió una sociedad corrupta, una sociedad que después el mismo Dios tuvo que eliminar a través del diluvio, porque era una sociedad que no sabía de Dios, no lo buscaba, había mucha maldad. Sin embargo, también hay que considerar que no contaba con la Biblia. En la época de Enoc había muy poca luz, muy poca revelación. Enoc no tenía una Biblia en sus manos, él no conocía la ley de Dios que es el Pentateuco, él no tenía los salmos para dedicarse alabando a Dios, él no tenía los libros de los profetas que hablaban acerca del Mesías. Él tampoco tenía lo que era el Evangelio, que nos habla de Jesús, de la salvación, del sacrificio y de la vida eterna. No solo conocía lo que sus ancestros le habían transmitido por comunicación oral. Pero ese conocimiento fue suficiente para que él tuviera la fe suficiente, una fe bastante sólida y estable para caminar con Dios. De hecho, algo muy interesante es que si empezamos a leer la genealogía en Génesis 5, nos podemos dar cuenta de que Enoc y Adán fueron contemporáneos, o sea, ellos vivieron al mismo tiempo. Y es muy probable de que Adán hubiera estado en contacto con Enoc y que él mismo le hubiera relatado cómo era Dios, cómo era estar en el huerto del Edén, cómo fue el pecado original, cómo que fueron expulsados. Nosotros, en cambio, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es una revelación completa de Dios, conociendo el sacrificio de Cristo. Enoc, por otra parte, no conocía el siglo 23, no conocía todas las promesas que encontramos en la Biblia, promesas de que Dios está con nosotros, de que Él nos cuida, de que Él nos protege. Él no conocía que Jesús vino a morir por nuestros pecados y que a través de Él, y aceptándole como único y suficiente
esperanza de la vida eterna. No, en cambio, caminó en un contexto de una sociedad decadente y corrupta, una sociedad que posteriormente, como comentamos, se iba a eliminar por el diluvio, y que era una sociedad depravada. Entonces vemos cómo Enoc pues, vivió en estas circunstancias. Sabemos que Enoc caminó con Dios, caminó en muchos caminos. Con esto estamos viendo cómo vivió una vida consagrada a pesar de las circunstancias, a pesar de la sociedad, a pesar de no contar con toda la revelación como nosotros sí contamos. También nos damos cuenta de eso, porque si en Génesis 4 vemos la genealogía de Adán, y en esta genealogía vemos como que las dos líneas, la de Seth y la de Caín. Y la línea de Caín, el séptimo en la genealogía de Caín fue Lamec, un hombre que fue polígamo, un hombre que se gozaba de la violencia. Y la genealogía de Seth, el séptimo, fue Enoc, que era completamente opuesto. Vemos son contemporáneos, ambos niños de la misma época, y bajo distintas circunstancias. La diferencia es que uno decidió irse por el camino de la maldad, mientras que el otro decidió caminar con Dios. Y esto lo vemos en el segundo pasaje que leímos cuando iniciamos, que era Judas 14, que nos hablaba acerca de los impíos. Como decíamos, no caminamos con Dios, muy probablemente Dios fuera de lugar por una sociedad corrompida. Yo a lo mejor que no estaba haciendo lo que los demás hacían, que a lo mejor estaba en otro contexto, estaba haciendo algo diferente. Pero sabemos que ser cristiano significa andar con Dios a pesar del mundo. Eso significa ser santos, apartados para Dios. También encontramos que no caminó a pesar de las presiones ordinarias de la vida. No vino a ser un adorador de Dios. Como decíamos, esto pasó a los 65 años de su edad, después de que engendró Matusalén. No sabemos después, sino que cuántos hijos tuvo. De hecho, la Biblia nos dice que engendró hijos e hijas. Muy probablemente no, durante este periodo de tiempo que después de que engendró Matusalén, que empezó a caminar con Dios, que tuvo hijos e hijas, él les inculcó a sus hijos y a sus hijas este deseo, este gozo de andar con Dios, de estar en sus caminos. Él debió haber cuidado espiritualmente a su familia, inculcándole valores, a pesar de que la sociedad implicaba otras cosas. El mismo ejemplo queremos ser nosotros, ¿verdad? Inculcar a nuestra familia a andar con Dios, a caminar con Él. Como veíamos ahorita en Hebreos 11, se menciona que fue agradable para Dios caminar con Dios. Fue agradable para Dios caminar con el hombre. No fue un monje que vio aislado, que vio una montaña, sino que él vivía en una sociedad. Y en medio de su familia y la sociedad, él caminó con Dios, y esto nos 300 años. Y ya como último punto, vamos a ver cuál fue el secreto de Enoc para caminar con Dios. Sabemos que Enoc realmente caminó con Dios. Segundo punto, caminó en los caminos de Dios, haciendo su voluntad. El tercer punto, llevó una vida consagrada a pesar de la sociedad, a pesar de la corrupción, de la maldad. Él vivió una vida consagrada. Como cuarto punto, fue la fuente de su andar con Dios, el secreto de Enoc para poder andar en el camino de Dios. Y con esta parte vamos a ver nuestra Biblia nuevamente en Hebreos 11, del 5 al 6. Voy a hacer yo esta lectura, si ustedes me podrían seguir con la vista. Dice la palabra de Dios: por la fe que no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 6 es muy importante porque nos habla acerca de la fe. Sabemos que no era un hombre con naturaleza pecadora. Todos nosotros, cuando nacemos con naturaleza que tiende al pecado, que tiende a alejarse de Dios. La Biblia nos llama hijos de ira. El hombre es corrupto por nacimiento. De hecho, Romanos nos habla mucho acerca de esto, acerca de la depravidad del hombre por
Por naturaleza el hombre tiende a ser el mal. Sin embargo, Dios nos da una salida, nos da una respuesta. Él nos da a su Hijo Jesús para que nosotros la aceptamos, creemos en Él y depositamos en Él toda nuestra confianza y hacemos del Señor de nuestras vidas. Tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza de la salvación. Sabemos también, en el caso de Enoc, que después de la segunda Babilonia, algo pasó, que él comenzara a caminar con Dios, pero él lo hacía por medio de la fe. Por fe caminó con Dios por 300 años, hasta que Dios lo trasladó al cielo. Si por 300 años no caminó con Dios, debió haber sido porque sabía que Dios era compasivo, misericordioso y perdonador. Yo creo y estoy seguro de que durante esos 300 años Enoc cometió pecados, Enoc probablemente falló, a lo mejor hizo cosas que no le daban a Dios. Sin embargo, él debió haber tenido la certeza de la voluntad de que Dios era perdonador, era compasivo, muy probablemente se arrepentía y volvía a acercarse a Dios. Lo mismo encontramos también muy bien reflejado en la vida de David, un hombre que dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que fue asesino, que fornicó, tuvo muchos pecados, sin embargo, él siempre buscaba a Dios. Cuando pecaba sabía que estaba mal, buscaba a Dios arrepentido y de esta forma él volvía a estar en el camino de Dios. El único hombre que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Vemos que fue la única persona en la tierra que nunca pecó, sino que siempre se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no conocía bien a Dios y sabía que era bueno y perdonador. Conocía que Dios podía estar con él porque Dios lo consideraba como su amigo. Entonces Enoc anduvo por fe y no por vista. Es la misma fe que el hombre debe caminar día a día. Por medio de la tentación podemos contemplar por fe la gracia, el amor y la disposición a perdonar a nuestro Salvador. A pesar de las tentaciones, a pesar de los problemas, por la fe, la gracia, amor y disposición, sabemos que nosotros podemos ser perdonados. Podemos resistir el engaño del pecado y podemos también darnos cuenta de que no hay nada más importante y grandioso que valga la pena para ganar nuestra relación con Dios. Entonces, la comunión con Dios se inicia con un acto de fe y se sostiene un sinnúmero de veces durante toda nuestra vida para poder seguir estando en el camino de Dios. La fe nos permite mantenernos firmes en pruebas, en periodos de miedo, temor o cansancio. También esta misma fe es la que nos ayuda a estar siempre fuertes y firmes en un crecimiento constante de espiritualidad, un crecimiento constante en consagración siempre para nuestro Dios. También sabemos que cuando estemos pasando por el valle de sombra de muerte, por fe veremos a nuestro Salvador, esperándonos. Una vez que estemos con Él, ya no viviremos por fe, sino por vista, llegando a nuestro hogar. Hay quienes mencionan que en el mundo realmente nuestra casa, pero no nuestro hogar. Que nuestro hogar va a ser cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Entonces, para terminar, voy a leer Judas 1, del 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Entonces nosotros reconocemos que nuestra salvación no es por nosotros, sino depende enteramente de Él y de lo que Él hizo por nosotros, de lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz y derramó toda su sangre preciosa, Él nos dio la oportunidad de ser salvos, de perdonar todos nuestros pecados, porque el precio que pagó fue un precio tan grande, un precio tan importante, que todo aquel que cree en Él, que todo aquel que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, tiene la oportunidad de ser hijo de Dios, de disfrutar la vida eterna, de ser salvo, de que todos sus pecados sean perdonados. Dice que ser blanco, el corazón va a ser blanco como la nieve. Nosotros estamos en Cristo y el Padre ama al Hijo, por ende nos ama a nosotros. Solamente en la cruz podemos
vemos así como la vida de Enoch tenía una meta, tenía un objetivo muy bien, muy firme, muy bien trazado, que era caminar con Dios, era su voluntad. Y la pregunta ahora es, todos tenemos también este objetivo, esta meta. También esa es nuestra prioridad más alta. La Biblia dice que Dios Altísimo, porque debe estar siempre en primer lugar, en dado jerárquico, siempre debe ser el primero. Después está el trabajo, la familia, todo lo demás, pero siempre Dios debe estar en primer lugar y debemos tratar de siempre hacer su voluntad. Sabemos también que todo esto lo podemos hacer no por nuestras propias fuerzas, sino por la fe que debemos de tener. Es suficiente para estar en su palabra, para consagrarnos a Él y vivir vidas que le agraden. Y Dios es un Dios perdonador, un Dios que desea que nosotros andemos con Él. Y así como Enoch, Él se agradó de Enoch, de que Él estuviera en sus caminos. Y esta mañana quisiera preguntarles si hay alguna persona, alguien que todavía no ha aceptado al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Pensar cómo Jesús murió por nuestros pecados. Él tuvo el morir por nuestros pecados, derramó su sangre, y ese derramamiento de sangre es el que ahora nos produce en nosotros este gozo, esta vida eterna, esa salvación. Quiero invitar aquí a nuestro pastor a que haga una invitación para aquellas personas que todavía no han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, que no dejen pasar esta oportunidad, porque solamente en Jesús encontramos esta plenitud de gozo, esas delicias y esa vida abundante que solamente Dios nos puede dar.